Ya tenemos a Javier Oliva. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme al auditorio, y buen inicio de fin de semana, por cierto. Igualmente, Javier, pues bienvenido. Pues ya estábamos hablando, pues ¿cómo viste la salida de Javier Jiménez Espriu? Finalmente ya se había anunciado desde la presidencia que ahora iba a tomar Marina el control de puertos y aduanas. Sin embargo, ahora se hizo mucho más patente por el diferendo que hubo con el ahora exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Bueno, primero muchas gracias por permitirme estar en su noticiario. Hay que decirle a nuestro teleauditorio que hay una decisión que viene desde junio del 2017 en donde a la Armada de México en particular se le ordena que esté pendiente de la seguridad en los puertos. En aquel momento son 97 puertos, incluyendo los cuerpos de agua como son los lagos, ¿no? Como el de Chapala y otros cuerpos de agua internos. Entonces, esta decisión del presidente de la República, igual que lo que fue el muy debatido decreto del 11 de mayo respecto a que las Fuerzas Armadas tenían que apoyar labores de seguridad pública, desde mi punto de vista es como complementario a lo que ya se había decidido antes. Ahora, por otra parte, también hay que señalar que esto responde a una evidente corrupción de larga data, como bien apuntaban ustedes a la entrada de esta entrevista, Juan. Entonces, sí me parece que tenemos que analizarlo con un poco más de detenimiento, sin consignas, con más objetividad respecto de lo que siente el presidente sobre las Fuerzas Armadas en términos de su confianza y la responsabilidad que tienen estas Fuerzas Armadas en las tareas que les está asignando. Javier, qué gusto saludarte. Si me permites, voy a leer un fragmento del artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exactamente conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión. ¿Por qué? Porque es un asunto de seguridad nacional y porque se requiere que pasen al orden de una administración militar a través de la Secretaría de la Marina estas aduanas y estos puertos marítimos, que no son todos los que hay en la República Mexicana. Exactamente. Fíjate, Juan, que me documenté para poder aportar modestamente elementos de análisis a nuestro auditorio. No son todos los puertos. Se tratan del puerto de Altamira en Tamaulipas, el puerto de Veracruz, que es el más importante en la costa del Golfo de México, y por el otro lado, en lo que se refiere a la costa del Pacífico, estamos hablando de los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas. Tampoco son todos los puertos, como muy bien apuntas. Eso por un lado. Y que estos tienen unas características muy particulares de las que valdría la pena hablar, ¿no? Sí, porque hay sistemas ferroviarios, exactamente, como bien apuntas. Hay sistemas ferroviarios y carreteros, y entonces sí tienen cierto tipo de características, porque además hay un error, lo digo con toda franqueza, con algunos colegas analistas, no es solamente lo que entra, sino lo que sale del país. Así es. Por ejemplo, minerales que no están documentados, ¿no? El saqueo de nuestros minerales, lo que es la exportación ilegal también de fuentes madereras o de bosques que están talados, coches robados, ¿no? Entonces sí es muy importante también darle una cierta dimensión. Ahora, por el otro lado, el presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tiene esta capacidad para poder dar instrucciones a los integrantes del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México, para atender de manera inmediata problemáticas que no pueden aguantar 2-3 años y vamos a ver cómo procedemos y la ley, en fin. Tienen que hacerse cosas verdaderamente drásticas, y en ese sentido sí me parece que el presidente de la República está atendiendo a una situación que se viene observando desde hace varios años, diría hasta décadas, en lo que se refiere a la corrupción que hay en las aduanas marítimas, terrestres y aéreas. Ahora, si no es que siglos, Javier, si no es que siglos, Azul, esto desde la época del virreinato es el centro invisible. De la corrupción. ¿Tú te acuerdas de haber escuchado mucho de aduanas y de puertos? Pues parecía invisible, pero como que todos lo sabíamos. Sí. Pero además a mí lo que me llama la atención es que se esté enfocando la crítica a la Armada de México cuando es una decisión del presidente que tiene que ver con las 117 aduanas aéreas, terrestres y marítimas.
Entonces, sí es importante darle una dimensión, porque la problemática que estamos observando en términos de seguridad pública, porque además hay que recordar que de acuerdo al decreto presidencial del 11 de mayo de este año, las Fuerzas Armadas van a estar implicadas en labores de seguridad pública apoyando a la Guardia Nacional hasta el último día de este sexenio. Entonces, el desafío es enorme. En estas condiciones hay que tomarse las cosas muy en serio, y sí me parece que en algunos ambientes de la opinión pública, de los ambientes también civiles, existe un cierto tipo como de falta de confianza o de compromiso respecto de lo que se tiene que hacer de manera inmediata en materia de seguridad pública. Otras reservas que tampoco son infundadas, pero sí creo que vale la pena dimensionar, digamos, lo que ahora está pasando y en qué consiste la estrategia. Nos tenemos que despedir, Javier, nada más para cerrar, desde tu punto de vista, ¿no se estaría violando entonces ninguna constitución, pues? En términos estrictamente jurídicos, el presidente de la República tiene en cierto tipo de circunstancias las capacidades de ordenar a las Fuerzas Armadas, él como comandante supremo, de ordenar la suplencia de autoridades civiles es que cada vez que las Fuerzas Armadas intervienen en áreas que no les corresponden, ¿por qué no nos preguntamos los civiles que han dejado de hacer? Sí, esa es un poco la nota que se ha hecho invisible de la salida de Jiménez Espriu. Se ha hablado mucho de su preocupación, de que las Fuerzas Armadas tomen ese lugar, pero no de qué pasó justamente atrás mientras la administración estaba en manos civiles. ¿Qué dejaron de hacer? Exacto. Exactamente. ¿Y qué hicieron, Javier? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué gusto. Buen fin de semana. Buen Un fin de abrazote. semana, Javier, muchas gracias.